Recapitulando, tenemos un delta que corresponde a la relación entre la amplitud pico a pico del mensaje, que estamos relacionando como 2a sobre 2a a la n menos 1, siendo 2a a la n el número de niveles de cuantización, donde n corresponde al número de bits por símbolo. Ese paso de cuantización pues me permite definir una cota para lo que llamamos el error de cuantización, que no es otra cosa que el mensaje sin cuantizar. En realidad sería el mensaje después del muestreo de retención menos el mensaje cuantizado. Si estamos midiendo la amplitud de este error de cuantización, vemos que esa amplitud de error de cuantización la podemos ver como una variable aleatoria con una función de densidad uniforme, donde como este error toma valores que van entre menos delta medios y delta medios, pues la distribución sería 1 sobre el valor del rango de ese intervalo, que sería delta entre menos delta medios y delta medios, y 0 en otro caso. Entonces, nosotros podríamos encontrar directamente la media de esta variable aleatoria, pero como es uniforme y está variando entre menos delta medios y delta medios, pues la media estará en la mitad de ese intervalo, o sea que esa media es sencillamente 0. Y nosotros podríamos encontrar, para caracterizar la varianza de esta variable aleatoria, pues podemos utilizar la expresión que ya habíamos trabajado antes, que corresponde al valor cuadrático medio, asumiendo esta como una variable aleatoria estacionaria, menos la media al cuadrado. Pero como la media es 0, entonces simplemente nos queda que la varianza es igual al valor cuadrático medio, y recordemos que ese valor cuadrático medio es como si fuera una medida de potencia. Entonces ahora nosotros podemos calcular ese valor cuadrático medio aprovechando que ya tenemos la función de densidad, ¿sí? Ya conociendo esto, entonces ahora podemos encontrar que esa varianza, que en realidad la estamos encontrando utilizando la expresión de valor cuadrático medio, será igual a la integral de menos infinito a infinito, ¿cierto?, de q al cuadrado por f sub q de q. Pero si yo reemplazo el valor de la función de densidad, ¿sí?, entonces nosotros podríamos encontrar el valor de esa varianza simplemente como la integral entre menos delta medios y delta medios, ¿cierto?, de q cuadrado por 1 sobre delta por dq. ¿Y eso qué nos da? Pues 1 sobre delta es una constante, entonces nos queda simplemente q a la 3 sobre 3 delta evaluado entre menos delta medios y delta medios. ¿Y eso a qué es igual? Evaluado en delta medios nos va a quedar delta al cubo sobre 8 por delta menos esto evaluado en menos delta medios. Como es función impar, entonces ese menos del límite inferior se nos volvería un más con el menos de la expresión de la integral. En resumen, esto nos va a quedar como 2 delta al cubo sobre 3 por 8 por delta. Simplificamos, ¿sí?, y nos va a quedar que esto es igual a
delta al cuadrado sobre 12. Entonces, la potencia de ese error de cuantización es proporcional al cuadrado del paso de cuantización, ¿sí? Entonces, dejémoslo acá en limpio. Nos queda entonces que la esperanza, mejor, la varianza de la señal sería simplemente delta cuadrado sobre 12, pero resulta que delta cuadrado, ¿sí?, yo lo puedo expresar en términos de la amplitud del mensaje o de la amplitud pico a pico, ¿cierto? Y en términos del número de niveles de cuantización. Entonces esto me va a quedar simplemente 2a sobre 2 a la n menos 1 al cuadrado sobre 12. ¿Y esto qué va a ser? Esto será 4a cuadrado sobre 12, que multiplica a 2 a la n menos 1 al cuadrado. Y esto será igual a cuadrado, ¿cierto?, sobre 3, que multiplica a 2 al cuadrado. Démonos cuenta que aquí lo que estamos viendo es el número de niveles menos 1, y la variación de este ruido, ¿cierto?, o el nivel de este ruido decrece cuadráticamente, ¿sí?, con ese número de niveles. Pero resulta que el número de niveles, ¿sí?, está relacionado de forma exponencial con el número de bits. O sea que nosotros vemos que en la medida que nosotros incrementamos el número de bits, esta potencia de error decae de forma exponencial. Que si lo comparamos con los casos, los mejores casos, que era el caso de FM, el caso de la modulación PPM, veíamos que la figura de mérito que nosotros teníamos, ¿sí?, estaba en términos de un valor cuadrático, una figura de mérito cuadrática, ¿sí?, en el caso de FM, por ejemplo, con la relación de desviación. O sea que aquí estamos diciendo que en el mejor de los casos analógicos, ¿sí?, lo que nosotros podíamos hacer era mejorar la relación señal a ruido que tendríamos a la salida de un sistema, ¿sí?, de modulación de una forma cuadrática, pues en función, en este caso, por ejemplo, en FM, del parámetro relación de desviación. Pero en el caso de la modulación por codificación de pulsos, estamos diciendo que ese nivel de ruido o esa relación señal a ruido, que sería la que nosotros podríamos encontrar, o sea, nosotros podríamos decir entonces que tendríamos una figura de mérito, de eficiencia, que sería la potencia del mensaje, ¿sí?, sobre esta potencia que acabamos de encontrar. Entonces, esta relación estaría para nosotros dada por algo de la forma 3 n cuadrado por p sobre a cuadrado. Démonos cuenta que la potencia del mensaje cambia pues proporcionalmente a cuadrado. O sea que prácticamente lo que nosotros estamos diciendo es que esa figura de mérito, ¿sí?, está creciendo exponencialmente, está mejorando exponencialmente con n. ¿Sí? O sea que en la medida que yo incremente n, el número de bits, ¿sí?, que ya sabemos que me está incrementando exponencialmente el número de niveles, ¿sí?, pues también incremento exponencialmente la figura de mérito y por lo tanto el efecto del ruido decrece en esa misma proporción. Y esa es, en esencia, la ganancia que nosotros logramos cuando codificamos pulsos de señales provenientes de señales analógicas. Entonces, para la próxima vamos a revisar algunas variaciones de esta clase de modulación, algunos aspectos un poco más detallados. Vamos a revisar con algunos números ya el efecto de este ruido
Nos veremos la próxima clase.